El Parque Cultural de Valparaíso Excárcel presenta Cultura Territorial, un podcast dedicado a las comunidades artísticas que rodean y habitan Valparaíso. Conduce Gonzalo Pérez Alfaro. Les damos a todas las personas que están escuchando el programa, que empiezan a sintonizar Territorio Cultural, en esta primera edición que nos llena de orgullo y alegría iniciarla con una organización vinculada a las memorias y los derechos humanos acá en la región de Valparaíso, principalmente en la provincia de Quillota. Nos referimos a la organización Agrupación Cultural Antonio Guidó, ¿no? Y estamos con su presidente, Lautaro Correa Castillo. Lautaro, bienvenido a Territorio Cultural. Hola Gonzalo, gracias por la invitación acá a Territorio Cultural. Disponible en todo tipo de aspectos. Mira, nuestra organización es Cultural Antonio Guidó Mengual. Antonio Guidó Mengual, tiene también el segundo apellido. Muy sí. Bien, así nos gusta porque siempre hay que respetar los dos apellidos, ¿no? Sí, claro. En base a eso, Lautaro, te pido por favor que nos puedas comentar quién fue, porque hay personas que no conocen la historia de este cura emblemático en la historia de nuestro país y que claramente está ligado también a las memorias y derechos humanos. Si nos pudieses contar, por favor. Bueno, él, Antonio Guidó, nació en 1936 en Valencia, es español, perteneció a una familia humilde, inculcó ideales democráticos y la verdad es que su ordenación sacerdotal fue en 1963. Luego lo derivan a Quillota, y llega en 1969 a hacer una comisión episcopal de misiones y corporaciones entre las iglesias, ¿ya? Su labor sacerdotal se inicia en Quillota, en la diócesis de Valparaíso, y en un ambiente de campesinos pobres, muy parecido a las aldeas que él conocía en España. Estoy hablando de los sectores de la Tetera, que son sectores de Quillota, alrededores de Quillota, los suburbios, puede decir. Y la verdad es que son lugares donde se cosechan palta, se cosechan cítricos y también chirimoyas. Son abundantes en chirimoyas. La verdad es que la gente poco sabe, pero más de 220.000 toneladas se exportan de paltas, por ejemplo, de esos sectores. Y claro, da movimiento a los puertos que están por acá. Bueno, llegó impactado por la pobreza y la miseria y la angustia del mundo obrero. Él también trabajó en la parte campesina acá y se involucró mucho con los campesinos, se fue haciendo parte, de las injusticias que había en el latifundio en esa época, los malos pagos, los malos tratos de los patrones de ese tiempo. Bueno, hay que contextualizar un poco que estamos hablando, él llega a Chile en 1969, todavía en Chile estábamos viviendo lo que se llamó el desarrollismo, ¿no? Que había un tema de migración campesina hacia las grandes urbes, producto de intereses, digamos, extranjeros en relación a esto, porque también había con esta intención que el campo fuera quedando desocupado, ¿no? Claro. Y bueno, también se vivía mucho la explotación. Pero lo que cuentas de este cura Antonio Guidó Mengual es que se logra incorporar bien en la comunidad, la logra conocer bien, logra conocer sus trabajos y empieza también a conocer las injusticias que se vivían, ¿no? La verdad es que él trabajaba y con sus propias manos en las cosechas, por ejemplo, y también daba clases de francés. Como aprendió ese idioma, lo compartía. Lo compartía con modestos trabajadoras y trabajadores del campo de esta zona. Él era un obrero más, un obrero popular, un obrero enquistado en la clase trabajadora. Y esto no lo digo yo porque trabajaba en las cosechas, lo dice Jesús Rodríguez, un amigo de Antonio, ¿ya? Un padre, también un sacerdote. Bueno, él se vincula en ese tiempo al grupo de los 80. El grupo de los 80 son sacerdotes cristianos que luchaban por el socialismo, quienes apoyaron la candidatura del presidente doctor Salvador Allende, Gossen. La verdad es que en una carta que escribió a un amigo el 9 de marzo del 71, Guidó describe su vocación, dice: la fe en un Dios flotante y lejano, solucionador de problemas a domicilio. Claro, él entraba a las casas
ha quedado también quizás en el olvido eso, que los sacerdotes vayan y solucionen los conflictos internos de la familia. Claro, hay que entender efectivamente que estamos hablando de un Chile distinto de partida, porque acá vemos a través de este grupo de los 80 y específicamente de la figura de Antonio Guidó Mengual, que hay una toma, hay una conciencia política, hay una participación en la vida política y además en esta vida social no tan solo desde el conocer el campo, desde el participar en los trabajos que desarrollaba la población, sino en lo que tú estás señalando, que es justamente ir a las casas y ver qué es lo que sucedía en las familias y cómo poder apoyarlas y cómo poder hacer presente a la iglesia también, ¿no? Claro. Ponerse en el zapato del otro, digo yo. Siento que él entendía que Jesucristo era solucionador de problemas, Jesucristo era un revolucionario que existió en algún momento de la vida y tiene que ver mucho con este asunto. Entiende que Jesucristo es cada uno de mis hermanos, decía él. Cada uno de mis hermanos es un Jesucristo. Entiendo que uniéndome a ellos, en esta lucha quizás sea capaz de ir superando mis pequeñas y grandes tareas personales que solo tienen importancia en la medida en que me restan fuerza para entregarme con todo. Eso es lo que planteaba él. Quillota también tiene un cerro, el Cerro Mayaca. Ahí se abrieron comedores abiertos, entendiendo la pobreza del momento, y se trabajaba con niños. Muchos niños hoy día tienen el legado de Antonio Guidó. Su figura sigue presente en las generaciones actuales, ¿no? Él está vivo permanentemente y creo que eso lo hemos mantenido. Su historia, su vida, porque él luego, después de trabajar intensamente en Quillota y alrededores, pasa el proceso de Allende y viene el golpe de Estado. Y acá comienzan a buscarlo. Las fuerzas de seguridad, las fuerzas del régimen militar. En concreto, en ese tiempo existía la Dirección Nacional de Inteligencia. Conocida también como DINA, claro. La DINA. Y bueno, fue obligado a dejar la región, se trasladó a Valparaíso y posteriormente a Santiago, donde permaneció oculto hasta el día de su detención. Deseaba correr la suerte que corrían ellos, compartir ese tema de la clandestinidad, quizá, el tema de la inseguridad que vivían sus hermanos, porque él se comprometió en las filas del movimiento izquierda revolucionario. Sí, él estuvo ligado al MIR. Sí. Y mucha gente que era parte de los frentes estudiantiles revolucionarios, o que eran del Frente Campesino Revolucionario, o también del Frente Trabajadores Revolucionarios, eran sus amigos, eran sus hermanos, eran sus compañeros de lucha. Por lo tanto, estuvo compartiendo con ellos, huyeron o huían juntos, quizás, eran parte de un mismo, digo yo, destacamento de lucha, no sé cómo plantearlo, pero porque estaban en peligro y seguían a muchos de ellos. Por lo tanto, debían tener casas de seguridad, debían tener contactos para poder alimentarse. Red de apoyo. Claro. Red de apoyo fundamentalmente. Importante entender esto porque era un religioso. Claro, mantenía todo, orar ante un plato de comida, orar cuando todo resultaba bien, cuando lograban algún proyecto. Entonces, quizás no quiero ponerme dramático, pero alguna vez hay que decirlo. Si algo malo ocurriera, quiero que tengan claro que mi compromiso con esto que hago ha sido libremente contraído. Eso decía él. Nadie me obligó a ser religioso, nadie me obligó a compartir con mis hermanos, nadie me obligó a huir junto con mis hermanos, ni tampoco a ser revolucionario. Nadie me obligó. Por lo tanto, ese pensamiento de apoyo al trabajo, digo yo, del socialismo, de la izquierda, del gobierno que estaba en ese minuto de turno, lo compartió libremente con sus compañeros. Estás escuchando Cultura Territorial. Él pasó por este lugar, por la ex cárcel de Valparaíso, tengo entendido. Es así, ¿no? No me atrevo a decir que estuve acá. Yo estuve aquí. Estuve en la Galería 3, en la celda 163. Y quizá, y mucha gente pasó por este lugar, pero debo decir que antes de pasar por este lugar, y lo digo en mi opinión personal, yo pasé por cerca de 6 lugares antes, que no eran legales.
y quizás a él le pasó lo mismo porque estuvo en lugares de Santiago que los tenía la DINA, y bueno, la DINA llegó a tener 1.100 recintos ilegales en el país, donde no solo se torturaba, sino que además se hacían desapariciones forzadas. Sí. Y con respecto también a la figura de Antonio Lledó Mengual, ¿nos podrías comentar por qué fue una de las causas que provocó la detención de Augusto Pinochet Ugarte en la famosa London Clinic allá en Londres? Bueno, después de todo el martirio que él vivió y la persecución de la DINA, estuvo él, bueno, aquí estuvo en José Domingo Caña, cerca de Pedro Valdivia, arriba. Por la comuna de Ñuñoa. En Ñuñoa. Estuvo en el cuartel Ollagüe. También fue trasladado a la pieza 13 de Cuatro Álamos. Estuvo en recinto incomunicado, operado también por la DINA. Permaneció en Cuatro Álamos hasta el 24 de octubre, cuando fue llevado junto a otros prisioneros a algún lugar desconocido, y desde esa fecha figura entre los cientos de personas hechas desaparecer. ¿Qué año, disculpa? En el año 74. Estamos hablando de octubre de 74 aproximadamente. Bueno, posterior a esto comienzan juicios a nivel internacional. Habían 4 españoles que estaban detenidos desaparecidos o ejecutados, que no se sabía en qué condición estaban, y comienzan algunas gestiones internacionales. Y con respecto a eso, bueno, en numerosas oportunidades, por ejemplo, se habla con el arzobispado acá, con el episcopado nacional también, y la verdad es que el Vaticano presentó exhortos internacionales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España solicitó repetidamente que las autoridades militares de Chile se pronunciaran e informaran sobre el paradero del padre Lledó, del sacerdote. Y el Senado español, en sesión especial realizada el 30 de octubre del 79, también analizó la situación afectada al padre Lledó y pidió urgentes acciones diplomáticas. La Embajada belga, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Amnistía Internacional, Cruz Roja, todos ellos se involucran y también intervienen y exigen que el régimen militar respondiera. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos dieron resultado. Es ahí que la historia procesal, el 10 de octubre de 2000, las abogadas Fabiola Letelier y Edil Berkovich presentaron una querella criminal por secuestro calificado y tortura. La querella fue interpuesta por los sacerdotes de la iglesia. Se involucraron varios sacerdotes, entre ellos Mariano Puga, José Aldunate, Roberto Bolton, Jesús Rodríguez, Óscar Jiménez. Yo creo que la gente lo ubica: Vicente Morales, Modesto Núñez, Miguel Jorda y Sergio Antonio Torres. Igual que Lledó, varios de los querellantes son sacerdotes obreros de las comunidades obreras y compartieron con Lledó esta condición. Todos son conocidos por su fuerte defensa a la justicia y a los derechos humanos también. Han declarado testigos en consulados de Chile, Alemania, Francia, España, Argelia, además de los testigos que se encuentran en Chile. Declararon ante el ministro Cepeda. El 15 de mayo de 2003, el ministro José Cepeda sometió a proceso y a delito de secuestro calificado a la cúpula de la DINA. Hay que señalar que el caso del sacerdote Lledó fue una pieza clave en la detención de Augusto Pinochet. Fue clave en Londres, en The Clinic, en 1998, a raíz de la solicitud de extradición del juez español Baltasar Garzón. El proceso llevado por la justicia española contra Pinochet está basado en la denuncia de parte de 7 ciudadanos españoles, entre ellos Antonio Lledó, asesinado y desaparecido durante la dictadura militar chilena. El 8 de noviembre de 2006, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó una nueva petición de desafuero contra Augusto Pinochet. Recordar que en ese tiempo habían 10 senadores designados. Y uno de ellos fue Augusto Pinochet Ugarte. Es que la gente entienda que no sacaron ningún voto. Designados es que se instalaron dictatorialmente en el Senado de Chile. Claro, y además hay que agregar que eso estaba en la Constitución. O sea, que ese fue un acto que quedó consignado en la Constitución del 81, ¿no? Una constitución fraudulenta
La verdad que es una constitución que a espaldas del pueblo chileno y desconociéndola. La gente fue a votar desconociendo. Nadie había leído la constitución del 80, una constitución ilegal, una constitución que la verdad que poco le han cambiado. Un par de firmas, un par de comas, un par de puntos y nos mantenemos con ella. Y que fue más conocida por el sistema binominal, ¿no? Es muy asociada al sistema binominal, pero tenía estas otras consecuencias como los senadores designados que tú estabas mencionando. Bueno, gracias a este proceso se destituye en el cargo de senador. Fue el primer senador destituido de la Cámara posterior al proceso democrático. Sí, eso es bueno decirlo. Y no solamente, y aquí debo decirlo, no solamente por el juicio, después se descubre fraude, después se descubre que estaba involucrado en el tema del narcotráfico y todos los depósitos que tenía en el banco. Entonces, y eso, la verdad es que por eso nosotros enaltecemos la figura del padre Guidó, porque en la lucha popular, debo decirlo, y en la lucha de todos los chilenos, son dos acontecimientos importantes. Haber detenido al dictador en Londres y haberlo desaforado después del Congreso. Y gracias a Antonio Guidó, bueno, nosotros levantamos en homenaje a él esta organización también popular, de sectores de gente, trabajadores de la cultura. Ahí estamos profesores, ingenieros, gente de población, gente católica alguna, o algunos agnósticos, personas no creyentes. Igual seguimos a Antonio Guidó. ¿Escuchas? Cultura territorial. Lautaro, pasamos ahora a hablar de la organización de la agrupación cultural Antonio Guidó Mengual. ¿Cómo surge? ¿En qué año específicamente? Y en base a eso, preguntarte también la figura legal, si es que la tienen. O sea, me has comentado que sí, pero para que las personas que están escuchando el programa puedan enterarse de la importancia que también tiene el tema legal dentro de las organizaciones y el territorio cultural. Bueno, hay dos leyes que rigen las organizaciones. La participación ciudadana, la 20.500 y la 18.000 y tanto. Ya no me quiero... La verdad es que ahí hay organizaciones que son territoriales como las juntas de vecinos. Y hay organizaciones funcionales así como los clubes deportivos, los centros de madre, los clubes de adulto mayor. Y nosotros tomamos esa figura. El 22 de diciembre de 2005 nos constituimos como organización funcional en la municipalidad de Quillota. La verdad es que eso nos permite, es organización cultural, Antonio Guidó Mengual. Sin embargo, nuestro trabajo tiene que ver, hemos tomado el tema de la memoria histórica, hemos trabajado junto acá al Parque Cultural en todo lo que tiene que ver la ruta de la memoria. Los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos, los explosionados, etcétera. Toda la gente que fue quedando en el camino, digo yo. Y la verdad es que hemos presentado libros de Mario Morós, por ejemplo. Acá, justo sí, que también se hizo una presentación acá, en la sala de lectura del Parque Cultural de Valparaíso. Entiendo, no recuerdo si fue este año o a fines del año pasado. El año pasado. Perfecto. Y no solamente se presentó el libro Víctor Jara, se presentó el libro Salvador Allende, se presentó el libro de Antonio Guidó y también las cartas que Guidó dejó, bueno, a su hermana que le escribía a España. Y hemos hecho obras de teatro, hemos llevado grupos de jóvenes, lo hemos hecho en colegio. Estuvimos en el 11 de septiembre también junto a jóvenes del Colegio Canadá. Hemos hecho congresos internos para poder sacar ciertas resoluciones, charlas también, y hemos trabajado con pobladores de diferentes partes de los sectores de la provincia de Quillota. ¿Y su ámbito de acción de la agrupación propiamente tal está radicado en la provincia de Quillota, en vasto territorio, digámoslo? Bueno, el corazón está en Quillota, pero nuestros tentáculos llegan a Hijuela, Nogales, Melón, Calera, La Cruz. Hemos irradiado a diferentes sectores, a Nogales también. Y eso significa de repente la colocación de placas, de memoria, identificar los lugares que han sido... Sobre eso te quería preguntar, porque una cosa tiene que ver con el tema de sitios de memoria, que es visibilizar lugares donde hubo violaciones a los derechos humanos, donde hubo crímenes de lesa humanidad, o también están los espacios de memoria, pero todo esto parte por las organizaciones civiles. Claro. Y como tú estás comentando en este punto específicamente, lo que ustedes han desarrollado
desarrollado ahí. Entonces veo dos cosas. Uno, tiene que ver justamente con esto, que es visibilizar lugares donde dentro de la provincia de Quillota hubo violaciones a los derechos humanos, hubo casas de detención, en fin, ese es un aspecto. Y otro aspecto tiene que ver con cómo realizar un trabajo de tejido de composición de la memoria histórica a través de la figura de Antonio Guido Mengual, ¿no? Porque me imagino, y aquí hago la consulta, ¿cómo transfieren ustedes a las nuevas generaciones este mensaje de este cura obrero y campesino llegado desde Valencia a Chile, ¿no? Claro. ¿Sabes que recibimos, por ejemplo, del Colegio Canadá, una invitación para hacer una especie de conversatorio? Nosotros llevamos un video, no solamente de Antonio Guido, hablamos de otras personas también. El video tiene que ver con la aparición del cuerpo de Marta Ugarte en La Ballena, en un sector de cerca de La Ligua. Abrimos con eso, un video que lo vieron puras niñas, cerca de 100 niñas, y profesores, como 8 profesores. Y luego comenzamos a explicar que pertenecíamos a una organización que es cultural, que es de derechos humanos, que es de social, que es territorial, y que la queremos mucho, y que tenemos un monumento a la entrada del Centro Cultural de Quillota. O sea, nadie puede pasar desapercibido si no ve ese monumento, que en algún minuto estuvo en la Plaza Los Ceibos, pero sin embargo ahí no estaba bien cuidado. Y hoy día creo que lo tenemos al resguardo con la dignidad que se merecía. Ahora ellos, las niñas, debo decirte que hicieron exposiciones con fotografías, recopilación. Ellos llegaron a nosotros, no nosotros a ellos. Y nos invitaron, fuimos 4. Fue Fernando Orellana, que fue Seremi de Transporte en algún minuto en Santiago. También fue otro Fernando, que me olvidó el apellido, que él estuvo en un enfrentamiento donde falleció los hermanos Miño en Quillota, frente al regimiento de Quillota, y lo dieron por muerto. Uno de los DINA, que era Carlos Herrera Jiménez, lo dio por muerto y la verdad es que estaba vivo hasta el día de hoy. Un saludo para él, con varios impactos de bala, y también quien habla y el autor de Manuel, que era el autor del video. La verdad es que fue una experiencia muy satisfactoria, con muchas preguntas de las niñas, a pesar de que ellos no vivieron esta época, ni tampoco son parte de movimientos ni políticos ni culturales. Entonces, por ejemplo, ellos hicieron el discurso de Salvador Allende, su último discurso del presidente que hizo en La Moneda, y lo hicieron en un papelógrafo gigante donde todas las alumnas de tercero y cuarto escribieron, todas. Y lo desplegaron del tercer piso hasta el primer piso, donde se ve el discurso completo. Esto es Cultura Territorial. Les recordamos a todos que estamos en estos momentos con Lautaro Correa Castillo, presidente de la agrupación cultural Antonio Guido Mengual, ubicada en la provincia de Quillota, que realiza un trabajo cultural, territorial y memorial por la reivindicación de las artes, de la cultura y la memoria, no tan solo de este cura que llegó a Chile por allá por el 69, si mal no recuerdo, sí, sino también para poder visibilizar la memoria en esta provincia tan importante de la región de Valparaíso. Quería hacer el link en relación a lo que estás comentando de las juventudes, el arte y las memorias. Porque el año 2020, a raíz de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, llega acá una agrupación de estudiantes que habían desarrollado un trabajo en base a metalurgia de la mitad del lente de Salvador Allende, ¿no? Y fue una obra que estuvo expuesta en el parque al lado de la escultura de mecánica de plumas y vientos, y estuvo ahí alrededor de un mes y medio, y justamente es arte, memorias, una forma en la que jóvenes logran enganchar y conocer parte de esta historia del pueblo chileno. Ocurría hace, ¿qué? 52 años. 52 años, ¿ya? Sí. Entonces, me parece muy interesante y por eso hacía el vínculo. Con respecto a la trayectoria que ustedes tienen, que bien contabas que inicia desde el año 2005, ¿cuáles han sido, según tu visión, los principales hitos que ustedes han tenido dentro de su trayectoria? Bueno, cuando yo te hablaba del lanzamiento de los libros, no es un lanzamiento propiamente tal de Mario Amorós solamente. Aquí se involucra y
financia la construcción de estos libros, se le paga a Mario Moroz para poder lograr esta recopilación de información de varios de estos libros y poder hacer las presentaciones en diferentes partes del país. O sea, no solamente se presentó acá, se presentó en Concepción, en Valparaíso, Quillota, en Santiago. Entonces nos hemos desplegado con un esfuerzo enorme quizás, y de gente que no solamente es cristiana por el socialismo, sino que también gente cristiana y también gente que trabaja en la cultura, agentes culturales. Decir que Antonio Lledó cuando desaparece tenía 38 años. Era un joven idealista, digo. Y la verdad es que recopilar esta información, nosotros en este minuto tenemos varios desafíos. Un desafío, por ejemplo, tenemos unos cómics que queremos sacarlos. Está relacionado con la juventud, está relacionado con un trabajo hecho allá en España. Y queremos rescatarlo y poder entregarlo acá. También queremos... Mira, hay un helicóptero botado, casi destruido, en mal estado, en Londres. Es el helicóptero que usaron para poder lanzar la gente al mar acá en la zona. Queremos traerlo. Queremos que llegue a Chile y que la gente sepa qué función cumplió dentro de las Fuerzas Armadas ese helicóptero. Porque es bueno recordar, y yo digo sin odio, recordar la verdad, recordar la justicia, porque esto no puede quedar en el olvido. Es algo tan importante y valeroso para nosotros que nos puede transformar en seres más íntegros, con un corazón más grande quizás, con algo más de humanidad de lo que se está viviendo. Entonces, porque muchas de estas cárceles secretas, por ejemplo, La Habana, fue destruida completamente y estaba aquí en Agua Santa, en la ciudad más hermosa, quizás dicen muchos del país. Ahí se torturaban 400 personas semanales. Hay un Chile y un relato invisibilizado al no conocer todos estos centros de detención, de tortura. No obstante, yo me quedo con esta temática que tú estabas diciendo de los desafíos de este helicóptero que quieren traer, porque ese es un hecho y hay gente que puede decir, no, eso no es así, otra gente que sí, otra gente sí, efectivamente los hicieron desaparecer y los tiraban al mar, pero encontrarte con el helicóptero, claro, encontrar la documentación, que eso es un hecho fuerte, ¿no? Sí, mira... yo vivo en un sector que se llama San Jorge y por esas cosas de la vida estuve prisionero en una parcela en San Jorge. Esa parcela era de uno de los mejores integrantes de las Fuerzas Armadas que fue premiado y llevado a las escuelas de la América en Panamá. Y esta persona le dieron varias misiones. Una de ellas era asesinar al presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Y la verdad es que gracias a eso le regaló el Estado esta parcela, donde yo estuve, por ejemplo. Por haber cumplido aquello. Por haber matado al Tucapel Jiménez. Es Tucapel Jiménez. Por haber matado a Tucapel Jiménez. Sí. Bueno, Carlos Herrera Jiménez fue una persona que trabajó acá, hoy día está en Punta Peuco, fue enjuiciado y asesinó a varias personas en Quillota, o sea, a Daniel Mederriba, bueno, nos torturó a varios de nosotros, era el capitán. Y la verdad es que esta persona asesinó 79 personas, una de ellas es Tucapel Jiménez. Pero la gente dice, estos abuelitos que están enfermitos allá, los quieren dejar en libertad. La verdad es que nosotros estamos totalmente en contra que se dejen en libertad a los delincuentes. Y lo digo así, con esas palabras, porque siento que si se le plantea, incluso a estas personas que están de candidatos a la presidencia, de liberar delincuentes, yo creo que van a estar hasta ellos en contra. Sin embargo, con estos abuelitos tienen cierta diferencia. Lautaro, ya como para... Que me salí un poco... No te preocupes. La idea es poder conversar, la idea es... Porque además entendemos que el territorio cultural y este programa en específico lo que busca es conocer. Y dentro de las organizaciones que vienen, la única ligada a memorias y derechos humanos es la que tú representas, es decir, la agrupación cultural Antonio Lledó Mengual. Y estos hechos son importantes tocarlos, discutirlos y darle la tribuna que corresponde. Por lo demás, nosotros nos encontramos realizando este programa en un sitio de memoria. Sí. Y un sitio de memorias tiene por obligación dar a conocer
hechos acaecidos en el lugar y que son de importancia para la sociedad. La sociedad ya dirá si le va, no le va, pero nosotros como sitio de memoria y programa estamos enfocados en dar estos espacios y generar justamente esta conversación. No obstante, te quería ya ir, como para ir cerrando, te quería consultar qué recomendación ustedes como agrupación le podrían hacer a organizaciones que tengo certeza que por ejemplo en Santiago o acá en Valparaíso están iniciando su trabajo a nivel memorial y de derechos humanos. ¿Cuál sería una recomendación? Mira, yo partiría con algo bien simple. Siento que la cultura y la política y lo social son cosas simples, no son cosas complicadas. Las complejizan para que la gente no las entienda. Fíjate que yo escribo poemas. Hice un libro que es de memoria. Estas palomas se construían acá. Y la mayoría de los poemas tienen que ver con la forma en cómo nos torturaban. Están el Paudarara, pero en poesía. Están todos el teléfono, los diferentes tipos. Ahora, yo quiero felicitar el trabajo que desarrolla el Centro Cultural de acá, de Valparaíso, el Parque. Ellos nos impartieron varios talleres allá en la zona y participamos muchos de nosotros en el tema de hacer estos, no sé si son trípticos, bípticos, ¿ya? Con los territorios donde están los sitios de memoria y están donde ejecutaron los lugares donde se torturó, por ejemplo. Y de hecho logramos que la gobernación tuviera su placa, o la delegación presidencial tuviera su placa, ahí donde dice que se torturó en ese recinto. Que la delegación reconociera, claro. O sea, que un ente del Estado reconociera el lugar, ¿no? Transitar por este desierto ha sido traumático. La verdad es que pocos escuchaban, pocos creían, y la verdad es que cuando uno planteaba que en la guarnición militar, que en la delegación presidencial, que en la gobernación se torturaba, cuando salió la ley 19.992 para los torturados, le llamaron Valech. Yo llamo a la gente que dice que es Valech, yo soy Valech. No, yo fui prisionero y torturado. O sea, hubo crimen de lesa humanidad. Porque como que se ocultó. También hubo reti. Sí, ¿Qué es lo que era reti? Termina siendo como desaparecidos. Termina siendo un eufemismo. Claro, y no es así, no es ni Valech ni reti. Yo creo que hay que por su nombre decir las cosas. En ese sentido, torturado, desaparecido. Sí. Fíjate que cuando ellos, por ejemplo, lanzaban a la gente al mar, cortaban 1 metro de riel y colocaban el cuerpo, le colocaban alambres de púa, los metían en unos sacos, y si no es por un testimonio en un juicio donde una de las personas que piloteó el helicóptero y se dio cuenta que una de esas personas iba viva, que era Marta Ugarte, sí. Y que igual la lanzan al mar, el tipo casi se vuelve loco, porque tú no puedes, si tú tienes un trabajo, no sé, construyes zapatos, cortas el pelo, no sé, pintas las uñas, o haces lo que quieras, vas a cosechar paltas, limones, etcétera, o construyes casa. Y aquí yo lo digo, desde los griegos se entendía clarito que las polis eran las ciudades. Eran las ciudades. Y de ahí viene la palabra política. Y sin embargo las ciudades no son las casas, no son las calles, no son los edificios, son los ciudadanos que piensan y votan. Entonces, son las relaciones que se dan en términos de la ciudadanía que compone la policía. Y la verdad es que esto nosotros hemos tratado de transmitirlo en todas partes. Nadie nos calla. En algún minuto quizás perdimos el derecho a respirar, el derecho a tener un trabajo, el derecho a tener familia. Perdimos el derecho a hablar, ¿ya? Cuando uno está en el submarino mojado, claro, uno estaba en un tambor de 200 litros de agua y la única forma era levantar el dedo para poder comunicarse. Digo esto porque a lo mejor suena duro, feo, pero sin embargo fue lo que vivimos. Sin embargo, perdimos el derecho a ver luz porque andábamos vendados, el derecho a vestirnos porque andábamos desnudos, el derecho a pararnos porque vivíamos en un metro. Ahí nos metieron adentro. Son diferentes tipos de tortura. Pero sin embargo, perdimos algo que es maravilloso, el miedo. Y cuando se pierde el miedo, como que se abren en el camino unas puertas distintas, que es la libertad. Libertad es decir lo que tú piensas, lo que tú quieres decir, sin que nadie te diga no. Eso no se dice, eso no se cuenta, eso no se habla. Eso.
Entonces, una recomendación que da en este primer episodio de Territorio Cultural Lautaro Correa Castillo, presidente de la agrupación Antonio Yudó Mengual, es a todas las personas que estén hoy en día vinculándose con memorias, derechos humanos y quieran sacar adelante organizaciones, es a perder el miedo. Lautaro, te agradecemos desde acá, desde el Parque Cultural de Valparaíso, ex cárcel, sitio de memoria, haber llegado hasta acá, entregar tu testimonio, no tan solo para nosotros, sino que para las generaciones y las personas que vayan a escuchar este programa. Muchas gracias. ¿Escuchaste? Cultura Territorial.